Bienvenido a la lección sobre la división de números enteros que implican cero, en la que utilizaremos el área para ayudar a comprender mejor el cero dividido por una constante. O en este caso, 0 dividido por 4, así como una constante dividida por 0. O en este caso, 4 dividido por 0. Sin embargo, antes de analizar estos dos problemas, para una revisión rápida, consideremos 8 divididos por 4 usando el área. 8 dividido por 4 pregunta, ¿cuántas 4 patas hay en 8? Si pensamos en esto en términos de área, podemos preguntar, ¿cuántos rectángulos con un área de 4 se pueden usar para formar un rectángulo más grande con un área de 8? Para mostrar esto, comencemos dibujando un rectángulo de 1 por 4 con un área 4. Así se vería así. De nuevo, este rectángulo tiene un área de 4 unidades cuadradas. Y preguntamos cuántos de estos rectángulos se usarían para formar un área total de 8 unidades cuadradas. Podemos ver rápidamente si hacernos dos copias de este rectángulo, cada uno con un área 4. Si usamos dos rectángulos, cada uno con un área de 4, obtenemos un área total de 8 unidades cuadradas. Lo que significa que hay 2 4 en 8, y por lo tanto 8 dividido por 4 es igual a 2. Y si 8 dividido por 4 es igual a 2, el problema de multiplicación correspondiente sería, 2 por 4 es igual a 8. Es decir, 2 copias de 4, o 2 conjuntos de 4, equivalen a 8. Ahora volviendo a nuestro primer ejemplo donde teníamos 0 dividido por 4. Esto es preguntar, ¿cuántas patas hay en 0? En términos de área, se pregunta cuántos rectángulos con un área 4 se usaría para formar un área de 0. Entonces, si comenzamos dibujando de nuevo un rectángulo con un área 4, se vería así. Y la pregunta es, ¿cuántos de estos rectángulos se usarían para formar un área de 0? Bueno, la respuesta es, si usamos rectángulos 0 con un área de 4, tendríamos el área de 0. Y por lo tanto, 0 dividido por 4 es igual a 0. Nuevamente, lo que significa que hay 0 4 en 0. Y como 0 dividido por 4 es igual a 0, el problema de multiplicación correspondiente sería 0 por 4, igual a 0. Pero en esta dirección significa 0 copias de 4, igual 0. Y en general, decimos que 0 dividido por una constante que no es 0 siempre es 0. Ahora echemos un vistazo a 4 dividido por 0. Esto es preguntar, ¿cuántos ceros hay en 4? Estamos pensando en esto en términos de área. Se pregunta, ¿cuántos rectángulos con un área de 0 se pueden usar para formar un área total de 4 unidades cuadradas? Bueno, si damos un rectángulo con un área de 0, nunca podríamos formar un área total de 4. Y debido a esto, decimos que la división por 0 no está definida y, por lo tanto, 4 divididos por 0 no están definidos. Nuevamente en términos de área, no es posible usar un rectángulo con un área de 0 para formar un área total de 4. Así que espero usar área. Ayuda a explicar mejor la división que involucra 0.